Trabajar con la familia es trabajar en la familia y buscar el Espíritu Santo. Que todos manejemos o nos dejemos llevar por lo que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestras vidas. Creo que si todos nos unimos y hacemos nuestro mejor trabajo de ser más espirituales y de buscar de la presencia del Señor, podemos ver grandes cosas en nuestra vida y en nuestra congregación. Más que, y bueno, y el tema familiar, siempre las Acacia tiene como doctrina el trabajar con la familia y la unidad y los valores familiares llevados a nuestra vida aquí cristocéntrica. Es lo que yo pude sacar viendo los valores de nuestra congregación. Buenas tardes, ¿me oyen? Sí, perfecto. Ay, Sí, mi nombre es Danjay Martínez, profesor. Bueno, buenas tardes a usted y a mis compañeros. Bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes. Bueno, yo quisiera comentar con respecto a la actividad. Wow, como cuesta un poquito, ¿cómo se dice? Sacar de muy adentro de nosotros, mediante el Espíritu Santo, poder contestar las preguntas, pues, porque como tiene que ser con nuestras palabras, a pesar de que conocemos los principios y las normas de nuestras congregaciones, guau, a mí me tardé para sacar esas pequeñas palabras que coloqué en el trabajo, pero muy bonito porque em, teníamos que buscar el basamiento bíblico, pues el sustento en la palabra del cual se avanzaban los principios. Yo coloqué el principio de discipulado, coloqué como principio, lo que pasa es que no recuerdo porque lo hice con mucha anticipación y de verdad que dejé mis apuntes en el trabajo, pido disculpas. Pero bueno, yo coloqué eso como principio, coloqué lo que afirmaban, lo que refutaban, por lo menos con el discipulado en la congregación donde yo estaba, ellos pedían pues de que uno estuviese presente en el discipulado para uno recibir ese alimento espiritual para la hora de que en un futuro, cuando fuésemos a predicar la palabra, estuviésemos como que firmes en lo que creemos, en nuestra identidad, en lo que somos y en lo que hablamos, porque es cierto que en el mundo hay muchas personas que siempre van a querer atacarnos, que también conocen la palabra, y siempre van a querer, como que llevarnos la contraria, claro, sin caer en el campo, pero sí conociendo nosotros nuestra verdad, donde estamos bien parados, bien cimentados, para poder dar respuesta o para poder pescar esas almas a la hora de un evangelismo, por ejemplo. Entonces, bueno, quise compartir ese principio porque yo coloqué 3 principios, sé que el trabajo decía al menos 2, pero coloqué 3 y bueno, de los 3 estoy hablando de uno solo para no llevarme toda la hora hablando, porque para no pegar y darle la oportunidad a los demás o si vamos a tocar otro tema hoy, profe. Amén. Gracias, Dani, gracias a quienes han participado. Bueno, entrando al tema de las Sagradas Escrituras, que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a tratar de estudiar los objetivos 1, 2 y 3.
No se oye, profe. Entonces pongo el audio del celular. Creo que así se están escuchando, ¿no? Ahora sí. Ok. Aquí hay un eco que es un poco desagradable. Bien. La Biblia como palabra de Dios, que fue un poco mi insistencia en que lean la guía, ¿no? Para que cuando estemos en clase, cada uno tenga la idea del tema en sí. Por ejemplo, en la clase pasada, yo no sé por qué me equivoqué y hablé de la escritura de la Biblia en 5 continentes. No, fue en 3 continentes, en Asia, África y Europa, ¿no? Entonces es un detallito aparentemente insignificante, pero bueno, se me escapó. La idea es que cuando ustedes leen la guía, pueden estar seguros de que lo que yo estoy diciendo es justamente los contenidos que vamos a estar estudiando, de acuerdo con la misma. Por otra parte, el ejercicio que hicieron y que la fecha de entrega es ayer, sé que algunos se me han quedado un poquito retrasados, pero bueno, estarán entregando ahora. Ese ejercicio, aunque sencillo, y parece bastante simple, pero ahí ustedes están ejercitando investigar doctrina. De modo que cuando escuchen algo por allí que medio altisonante, ustedes se van a la Biblia. Esto que está diciendo esta persona, esto que está enseñando tal predicador, ¿qué afirma? ¿Qué niega? Primero, ¿qué basamento bíblico tiene? Porque si no está en la Biblia, no es palabra de Dios. Justamente el objetivo hoy es, el NU1, es sentar bases sobre la voluntad de Dios. El primer punto es la Biblia, palabra de Dios. Y es lo primero que ustedes, el primer párrafo en la guía. Dios ha hablado y ha obrado para salvar. ¿Qué significa que Dios, o vamos a decir, qué implicaciones tiene el hecho de que Dios haya hablado? Me voy a permitir leer en Isaías 55:11. 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Esto dice Jehová, nuestro Dios. Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, Dios hace su voluntad a través de su palabra. Dios dice, como en Génesis, si nos remontamos a Génesis, dijo Dios sea la luz y fue la luz. Luego dijo Dios, hagamos al hombre. Y Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo intervinieron en la creación del ser humano. De manera que la palabra que sale de la boca de Dios es su pensamiento, es su obra. Y yo preguntaba, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué piensan ustedes? Dios ha hablado. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicación? ¿Qué significa? No. Es Mirna, profe. Ajá. Bueno, yo pienso, para lo que entiendo, implica que las palabras
y que el vocabulario y que el lenguaje y la comunicación es sumamente importante para Dios, que todo aquello que tiene que ver con la comunicación, con la palabra y con lo que nosotros pensamos, porque la palabra es nuestra expresión de nuestro pensamiento. De hecho, se dice que la Biblia contiene realmente lo que piensa Dios de nosotros, sobre nosotros, para nosotros, o sea, y eso para mí es lo que implica que Él ha hablado, que es la verdad lo que Él ha dicho y que es el pensamiento de Dios lo que está expresando, por supuesto. Entonces, que la palabra, nuestras palabras deben ser importantes y debemos darle mucha importancia a la palabra, porque para Dios es importante la palabra, que es Amén. con su poder, el poder lo mostró allí a través de la palabra. ¿Alguien Amén. más Yo, agrega? Ney, pero lo que pasa es que no encuentro la manito aquí para pedir la palabra y me disculpan. Abajo donde dice reacción, hay una carita en Ah, la parte en de abajo. ok, David. Bueno, voy a responder. Ya sé para la Ok, próxima levantar la manito. Bueno, profesor, ok. yo considero que cuando usted y la indicación que está en la guía que dice que Dios habla es porque a través de la escritura es el medio, uno de los medios en que Dios se comunica con nosotros. ¿Ves? Entonces, en el momento que Él, en aquellos entonces que Él usó esos hombres de Dios a través del Espíritu Santo para que pudieran escribir las Sagradas Escrituras, entonces, y como usted muy bien lo acaba de decir ahorita, leyendo en el capítulo y comentando de que Dios dijo, hágase los cielos, se hicieron los cielos, por ejemplo, en el principio. Entonces, bueno, de esa manera, Dios se comunica con nosotros. Cuando nosotros, cada vez que leemos las Sagradas Escrituras, ahí Dios nos está hablando, nos está revelando. Cuando nosotros tenemos esa comunión día a día con Él al leer y estudiar la palabra, de esa manera Dios habla. Es por eso que decimos que todo está escrito. Esa es mi opinión. Amén. Ahora fíjese, Dios ha hablado. Eso implica también, o en primer lugar, que nosotros tenemos una responsabilidad, una obligación de prestar atención, de prestar oídos a lo que Dios le está diciendo. Porque no es cualquiera que habla. Efectivamente, Dios habla a través de las Escrituras. Y este es un proceso que durante siglos no es como lo señala en la guía, lo que leyeron esa parte, que hombres piadosos, místicos, descubrieron a Dios. No, Dios se autorreveló. Es una revelación que se inició en Dios mismo. Dios ha querido darse a conocer y es una revelación progresiva. Y se dio a conocer, como bien señalaba, creo que fue Dani, a través de las Escrituras. Pero lo glorioso es que la palabra se hizo carne, como dice Juan 1:18. O como revela Hebreos, en el primer versículo de la epístola, cuando dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los antiguos a través de los profetas, dice el autor, en estos días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Y luego del capítulo 1 vamos a encontrar por lo menos en 3 ocasiones donde el Espíritu Santo, a través de los hebreos, de la carta a los hebreos, dice, y si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, es regocijarse. Dios me habló, Dios se me reveló. Pero ¿qué implicación tiene eso? Dios demanda obediencia.
Por eso dice que su palabra no vuelve vacía. Todo es por gracia, ¿no? Es lo que leemos luego en la epístola a los Efesios. No es que descubrimos a Dios, es que Dios se dio a conocer. Y por gracia, por medio de la fe, pudimos nosotros acercarnos a Él. Si se cae la conexión, ya saben la señal. Entran con el mismo, con la misma clave, con el mismo link. Entonces, es un proceso de autorrevelación. Mirna. Por favor, ¿me puede decir, hay un versículo que usted dijo de Isaías, ¿era el 55 qué verso? 10 y 11, que hace una analogía. Así como la lluvia que cae y no vuelve atrás, no llueve hacia arriba, no se devuelve. Así dice Dios, mi palabra no retornará vacía, sino Gracias. que hará mi voluntad, lo que quiere decir. Amén. 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 Entonces, permítame compartir la lámina. Gracias por avisarme. Esto es lo que estábamos comentando, la Biblia, palabra de Dios. Dios ha hablado y ha hablado para salvar. Su palabra, dice Dios, no vuelve vacía, pero es que no viene sin propósito. Hace aquello para lo cual Dios la envía. Por eso es que Dios ha hablado y ha hablado con un propósito, traer salvación. Dios ha hablado y ha obrado. Si Dios no se hubiese dado a conocer, el hombre nunca habría llegado a conocer por sí mismo a Dios. Dice Corintios que es imposible conocer a Dios por medio de la sabiduría. Y por eso Dios ha determinado que el hombre le conozca por la locura de la predicación. Dios ha obrado y ha hablado en medio de la historia de los hombres. La existencia de Israel a la luz de la palabra es un testimonio de que cómo Dios ha intervenido en la historia. Pero no solo Israel, Dios ha intervenido en la historia de todas las naciones. Dice la Biblia que de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo Wow.
Seguimos, mis hermanos. Entonces decíamos que Dios dice, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Segunda de Pedro 1:21. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que despunte el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones, en nuestros corazones. Encontraron la palabra inerrancia en su guía, con la lectura que hicieron. Alguien tiene la explicación de inerrancia. ¿Qué significa inerrancia con respecto a las escrituras? Mirna. Bueno, inerrancia significa que no hay ningún error en cuanto a contradicción o que haya inexactitud de los acontecimientos que pone. No hay error en cuanto a la parte de la veracidad de los hechos que ahí se narran. Exactamente. Entonces, a lo largo de la historia, dice allí la lámina, la doctrina de la inerrancia de la palabra divina ha tenido que luchar contra todos los intentos de añadir o quitar algo de valor del texto de la revelación escrita. Se ha tratado muchas veces de añadir a la palabra los conceptos humanos, que es el caso de los judaizantes en los días de Pablo, que creo que me referí a eso en clase pasada, que según los judaizantes decían, bueno, sí, está bien aceptar a Jesús como Salvador, pero también hay que circuncidarse. Y fue donde Pablo, el apóstol, tomó la espada de dos filos y empezó allí a cortar cabezas de demonios allí, que querían hacer ver que los cristianos debían completar la fe para ser salvos. Y resulta que la salvación es absoluta, es por gracia, por medio de la fe. Entonces, siempre que se encuentre, que se quiera añadir a la palabra, allí nosotros practicamos el ejercicio. ¿Qué basamento bíblico tiene eso? ¿Qué me está afirmando? ¿Qué me está negando de lo que yo he creído? Y ahí es donde dice Pablo, si alguien viene con otro evangelio, no lo reciban. Objetivo 2. Conocer la voluntad de Dios divina y su importancia para la vida en las Sagradas Escrituras. La Biblia, eso está en su guía, aquí lo tenemos resumido, expresa los pensamientos y la obra de Dios. Contiene la voluntad divina que nosotros podemos conocer. Porque hay cosas que sencillamente Dios no las ha revelado. Pero todo el mensaje que contiene la Escritura es suficiente para alcanzar salvación. Otras evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios, no solo que dice ser la palabra, sino todo el bien que ha proporcionado a la humanidad. Incluso el desarrollo de la ciencia, de las artes, las mejores composiciones que ha realizado el hombre, composiciones musicales, estaban basadas en la fe en la Biblia. Y la Biblia, además de eso, por ser la palabra de Dios, transforma a individuos y pueblos enteros con su poder salvador y su poder edificador. Por consiguiente, no debemos desaprovechar la oportunidad que el Padre nos ha dado de conocer su voluntad expresa. Allí en la guía cita algunos versículos de la Biblia. Deuteronomio 17:19.
Entonces, 17, 19, dice, aquí habla de que los reyes de Israel, cuando Israel llegase a elegir rey, el rey debía tener una copia de la ley de Dios. Y dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Recuerdo un profesor de derecho laboral que cuando estudiando la ley del trabajo, cuando llegaba a los días de reposo, él decía, esto hay que respetarlo, el día de reposo, porque eso no es una invención humana, eso viene dado por Dios. Un hombre, él no era creyente, al menos como nosotros, pero él algo conocía de la Biblia, tal vez era católico, en todo caso, tenía un conocimiento de que el día de reposo fue instituido por Dios. Y él transmitiendo la enseñanza de derecho laboral decía, hay que respetarlo porque esto viene de Dios. Recuerdo que hubo un presidente venezolano hace muchos años, en la cuarta, por allá. Mi papá llegó regocijado a la casa cuando el presidente en la toma de posesión, en su discurso, él garantizaba las libertades, decía las libertades de los derechos, las libertades, los derechos que estaban consagrados en la Constitución y nombró algunos y dijo la libertad de culto, eso hay que respetarlo porque eso viene de arriba. Decía este político venezolano el día de la toma de su posesión. Lo que quiero decir es que la Biblia ha hecho mucho bien a la humanidad cuando se ha tomado en serio como la palabra de Dios. Así fue Estados Unidos en su fundación y así fueron los países de Europa cuando la reforma, cuando asumieron aquello de la sola escritura, ¿no? Y justamente la reforma se da cuando se denunció que la palabra de Dios no se estaba enseñando tal cual era o se estaba añadiendo lo de las indulgencias y todo lo demás. Así vamos a entrar al objetivo 3. Hay una cantidad de versículos aquí que están en la guía donde hablan de la permanencia de la palabra de Dios. Pero vámonos al objetivo 3. Dice, Dios es el que sale al encuentro del hombre para revelársele y revelarle su plan de salvación. Este es el texto que citaba 1 Corintios 21. Porque en la sabiduría de Dios, por no haber el mundo conocido a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, ya lo había citado antes, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron de parte de Dios. Toda escritura, por lo tanto, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en justicia. Y como bien dice la palabra, que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, aquí entramos al tema de inspiración. Influencia sobrenatural del Espíritu de Dios ejercida sobre la mente del hombre. Influencia que capacitó a los profetas, apóstoles y demás escritores bíblicos para exponer la verdad divina sin mezcla de error. Por lo menos Esdras escribió, pero él era un escriba, no era apóstol, no era profeta. La palabra inspiración contiene en sí misma un sentido textual y un sentido técnico. Textualmente deriva de la palabra latina inspirare, que se interpreta como soplo,
de Dios. Salmo 33:6. En sentido técnico encontramos dos palabras que la definen. En hebreo tenemos Nesamah, interpretado como un poder omnipotente. Y en griego, Theoneustos, que se interpreta como un aliento creador. Ambas hacen referencia a la inspiración divina para diferenciarla de la humana, que es natural. Un cantante se inspira o un compositor se inspira y hace una hermosa canción. El pintor que se inspira para hacer una obra de arte, el escultor, etcétera. El poeta. Eso es un tipo de inspiración, pero es una inspiración natural, es una inspiración humana. Los hombres de Dios que escribieron las escrituras lo hicieron bajo inspiración del Espíritu Santo. Y estas son las características de la inspiración divina. Divina y no meramente humana. Lo que decía antes. No es que la musa inspiradora, no. Es Dios quien sopló. Así como en el Génesis sopló en aquel muñeco de barro que había hecho. Y fue ese muñeco un ser humano, Adán. De la misma manera, Dios sopla, alienta en los hombres para escribir las escrituras. Algunos hablan de visiones. Por lo menos Miqueas dice visión, la visión que vio respecto a Jerusalén y a Samaria. Isaías, Dios se le reveló. A Jeremías, Dios le dice, y da a entender como que fue la voz que escuchó. Escribe lo que yo te diré. A Moisés. Pero no podemos decir exactamente, pero entendemos que hubo una inspiración. Y es una inspiración que fue única y no común. Es decir, nosotros cuando vamos a las escrituras, que nos beneficiamos de eso que Dios hizo a través de los escritores, en teología se le dice agiógrafos, los que escribieron los manuscritos, los libros originales. Ellos tuvieron una inspiración para escribir, única y no común, porque solamente ellos tuvieron esa inspiración. Nosotros podemos tener una inspiración al leer las escrituras y somos inspirados por el Señor para entender. Somos iluminados, pero para la inspiración que ellos recibieron fue única. Más nadie ha inspirado a Dios con tales palabras. Y viva y no mecánica. Porque Dios, la Biblia se dice, es un libro 100% divino y 100% humano. No porque su origen sea de los hombres, sino porque Dios, inspirando a los hombres, estos hombres Dios los utilizó con su cultura que ellos tenían, en su contexto en que ellos vivían o se desenvolvían. No fue que ellos quedaron enajenados en sus mentes y de manera robótica escribieron. No. El mensaje tuvo su origen en Dios. Las palabras tuvieron su origen en Dios. Pero Dios se expresó con el que hablaba griego en griego, con el que hablaba arameo en arameo, con el que hablaba hebreo en hebreo, en el contexto en que ellos vivían. Por eso vemos, por ejemplo, que Pablo habla en una de sus epístolas, toma como figura el atleta para ilustrar la vida de fe o la carrera de la fe. O habla del sembrador, o habla del soldado, del militar, porque Dios utiliza el vaso, que es el escritor, y utiliza su cultura, utiliza su conocimiento. Hay profetas en el Antiguo Testamento, Oseas, Miqueas,
Ellos venían del campo y ellos en su mensaje, Dios les revela y ellos se expresan con imágenes propias, conocidas del campesino. Jesús, que es el hombre perfecto, porque Jesús es 100% Dios, pero 100% hombre. Jesús hablaba del sembrador, del lirio, de las redes en las parábolas, porque es lo que Jesús conocía. Y de esa misma manera, Jesús, Dios, el Espíritu Santo, utiliza a los que escribieron la palabra con el acervo cultural que ellos tenían. Por eso se dice, es una inspiración viva y no mecánica. Otra característica de esta inspiración es completa y no meramente parcial. Aún cuando Pablo en algún momento dijo, bueno, esto lo digo yo, no el Señor. Es el único caso de Pablo que se atrevió a hablar así. Pero eso lo que nos dice justamente que no era mecánico. Era inspirado, pero sin anular al hombre que está escribiendo. Pero por otra parte, esa inspiración es una inspiración completa y no meramente parcial. Me explico. Hay algunos estudiosos que dicen, oye, aquí hay un error en la Biblia cuando se refiere, qué sé yo, a las coordenadas geográficas o a ciertos datos históricos. Resulta que por los estudios, no sé qué, aparentemente hay un error. Entonces se puede pensar, es que lo que es inspirado es el mensaje, pero en datos históricos, geográficos, puede haber un error humano. No, la inerrancia de las escrituras significa que toda ella fue inspirada. No solamente una parte de la Biblia y otra no. No es que el mensaje, la parte espiritual fue completamente inspirada y cuando se refiere a cuestiones de la vida, no, todo fue inspirado. El registro fue inspirado. Alguna vez yo decía, inclusive en la Biblia vamos a encontrar palabras, conversaciones de Satanás. Por supuesto, Satanás no fue inspirado por Dios. Pero el registro de esas palabras para que aparezcan en la Biblia, eso fue por inspiración divina. Por ejemplo, el diálogo de la serpiente y Eva, o de Eva con la serpiente. Ahí el que estaba hablando era Satanás. Esas palabras quedaron registradas porque Dios inspiró al autor del Génesis para que hiciera ese registro. Puede ser que el diálogo fue más extenso o se repitió en varias ocasiones, no sabemos porque la Biblia no lo dice, pero lo que está registrado fue por inspiración divina. En la tentación de Jesús se registra el diálogo, o más bien las palabras del diablo, por inspiración divina. En el libro de Job, otra vez aparece el personaje siniestro. Dios inspiró al autor del libro del patriarca Job para registrar lo que el diablo dijo. Por eso digo, todo no fue solamente una parte, sí. Por supuesto, quede bien claro lo que estoy diciendo. Las palabras inspiradas por Satanás quedaron registradas. El registrar en la Biblia fue por inspiración divina, pero las palabras del diablo, por supuesto, no tiene. Eso es diabólico. Esta inspiración es además verbal y no meramente conceptual. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo el pensamiento, el mensaje que recibió el autor humano fue inspirado,
sino que las palabras que escogió para transmitir el mensaje fue por inspiración divina. Por eso, inspiración verbal y no meramente conceptual. Vamos a ver, avancemos. Esto es muy importante. Ustedes lo tienen en su guía. Jesús y la inspiración de las Sagradas Escrituras. Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. No acepto que la gente me dé gloria. A ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si reciben gloria unos de otros, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Eso es Juan 5, 39, 47. Lo estoy leyendo y está en su lámina en Nueva Versión Internacional. Es decir, los religiosos de su tiempo, los fariseos, los escribas, ellos conocían muy bien las escrituras. Y Jesús lo que les está diciendo es eso. Esa escritura da testimonio de mí. Y sin embargo, ustedes dicen creer en las escrituras, pero yo vengo y no me reciben, no me aceptan. Jesús con esta palabra está confirmando que las escrituras que tenían los judíos, que es lo que se conoce como el Antiguo Testamento en nuestra Biblia, esas son las escrituras de los judíos. Jesús está diciendo, es toda esa escritura es inspirada por Dios. Y va a quedar mejor ilustrado con esto. Estamos hablando de Jesús y la inspiración de las escrituras. Hice referencia a cuando Eva dialogó con la serpiente. El error de Eva fue entablar un diálogo allí con Satanás, una conversación, contrario a lo que hizo nuestro Señor en la tentación. Cuando el diablo tienta a Jesús, Jesús sencillamente le dijo, escrito está. Y con eso no estableció ningún diálogo. Dime, no fue que se puso a reflexionar con el diablo como hizo Eva, sino que Jesús tomó la palabra y por la palabra le habló con autoridad. Mateo 4:4. Cuando él le dice, haz que convierta estas piedras en pan, y le cita la Biblia, o le dice, si eres hijo de Dios, no, como que demuestra que eres hijo de Dios, tú no tienes que estar pasando hambre, tú tienes el poder para convertir esa piedra en pan, y seguro que Jesús te podía convertir esa piedra en pan. Pero esa no era la voluntad de Dios, no fue a lo que vino Jesús. Y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, Jesús no se puso no, mira, yo puedo, no. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí Jesús está citando el Pentateuco, porque si ustedes leen en su Biblia, si tiene referencia, ella te remite de este versículo directo a Deuteronomio 8:3. Entonces luego el diablo lo llevó a la santa ciudad y le dijo, échate abajo, porque escrito está, ahí le cita el Salmo, a sus ángeles mandará acerca de ti. Está citando el Salmo 91. Una enseñanza aquí es que el diablo conoce el texto de las escrituras. Lo conozco.
La palabra como está escrita la conoce y la cita. Y muchas veces trata de enredarnos con la Biblia misma. Pero si nosotros conocemos la voluntad del Padre, vamos a responderle como Jesús. Échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandarán cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Allí estaba citando Jesús el libro, el Pentateuco otra vez. El diablo le hizo citar los salmos y Jesús lo cortó con eso. No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte alto. Imagínense qué atrevimiento, ¿no? Le pide a Jesús que lo adore. Bueno, ustedes conocen el pasaje, pero yo lo que quiero resaltar es cómo Jesús confirma la inspiración del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, las Escrituras o la Biblia de los judíos, es el Antiguo Testamento que tenemos nosotros en la Biblia, exactamente igual. Lo único es que el orden es diferente. Ellos lo tienen organizado como Pentateuco, o sea, la ley, los salmos y los profetas. Jesús utilizó la Biblia, utilizó para callar al diablo versículos del Pentateuco, citó salmos y citó a los profetas, los escritos. Vamos a leer en Mateo 21:13. Cuando Jesús entra al templo, ¿recuerdan la escena? Que allí estaban los cambistas, los mercaderes del templo. Y Jesús tomó un látigo y purificó la casa de Dios. Y Mateo 21:13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Allí Jesús, si ustedes leen en su Biblia y ven la referencia, ahí está citando a los profetas. Cita a Isaías y a Jeremías. Y luego en Lucas 24, ese es el diálogo de Jesús con los dos discípulos camino a Emmaús. Él les dice, Jesús, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Que se cae la conexión, entramos otra vez. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Aquí el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En los profetas, los antiguos, los judíos tienen en una sola división lo que nosotros tenemos como profetas mayores, ¿cómo es? Sí, los profetas mayores y los profetas menores. Pero además ellos tienen en los profetas, tienen los libros de Reyes, vamos a decir, unificado como un solo tomo. Crónicas, creo que Samuel también y el libro de Josué, algo así. Lo que nosotros los tenemos como libros históricos, ellos los tienen en los profetas o los escritos. Y los salmos. Así se dividía la Biblia de los judíos. Y Jesús la cita tal cual. Con eso Jesús está diciendo, esa es la palabra que inspiró mi Padre. Y utilizó la palabra de Dios para refutar a Satanás.
y dice que Satanás se fue. Seguramente habrá habido otros encuentros, porque la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. A lo mejor otros encuentros de manera más sutil, que sabemos. Pero Jesús venció a Satanás citando la palabra. A ver. Autoricidad y canonicidad de las Sagradas Escrituras. Pero tienen en su guía. Canon se deriva del griego y significa norma o medida. En el lenguaje de la Iglesia se refiere al conjunto de escritos que forman la Sagrada Escritura. El proceso histórico de canonicidad de la Biblia no tiene que ver con que alguna cúpula religiosa o eclesiástica se haya reunido en determinado lugar con el determinado propósito de establecer una lista de libros divinamente inspirados. Los escritos bíblicos, aquí estoy citando a Stonehouse, no poseen autoridad divina porque están en el canon, sino que están en el canon porque son inspirados, es decir, porque poseen autoridad divina. La Iglesia lo que hizo fue reconocer el canon. No confirió, sino que aceptó la canonicidad de los libros divinamente inspirados. Estoy aquí hablando citando algunas palabras técnicas, pero es bueno que ustedes conozcan. Seguramente la mayoría de ustedes ha escuchado, ha manejado ya ese término antes. Canon no es eso, sino dice literalmente como una regla de medida, ¿no? Y entonces, eso lo que hace es la lista de los libros que son divinamente inspirados. Ustedes saben que nosotros tenemos 24 libros en el Nuevo Testamento y allí concordamos con la Biblia católica y la Iglesia Ortodoxa también. Pero la Biblia católica tiene los llamados libros apócrifos, que son libros que se han considerado que tienen cierto valor cultural, tal vez histórico, pero no son divinamente inspirados. No se aceptó su inspiración. ¿Cómo reconoce la Iglesia el canon bíblico? El Antiguo Testamento reclama para sí el haber sido escrito por inspiración especial de Dios. Eso no ocurre con ningún otro libro sagrado de los países del Antiguo Oriente, de Egipto, cualquier otro de ellos. Su inspiración divina fue ratificada por Cristo mismo, como acabamos de ver. Y los apóstoles, ustedes van a ver en el Nuevo Testamento citando las escrituras del Antiguo, ¿no? La apostolicidad en el caso del Nuevo Testamento y el profetismo en el caso del Antiguo, es decir, nos referimos a las escrituras de los judíos. Ellos, como no reconocen, quiero decir, el pueblo judío, como no reconoció a su Mesías, para ellos la Biblia termina, por decirlo de alguna manera, en Malaquías. Nosotros tenemos como palabra de Dios las escrituras del Nuevo Testamento. Y es lo que conforma la Biblia. La autoridad en la doctrina, contenido doctrinal que honra a Jesús, eso es reconocido por la Iglesia en los libros que conforman el Nuevo Testamento. La autenticidad de los escritos, es decir, su genuinidad por lo que se refiere a autoría y otros detalles textuales. Es decir, estas fueron características que se tomó en cuenta en la historia, porque eso no fue un proceso de hoy para mañana, eso fue un proceso de siglos, hasta que se reconoció, estos son los libros canónicos. Los libros apócrifos a que me refería antes. Hay 14 libros en esta categoría. Esdras, segundo Esdras, Tobías, Judith, algunas porciones agregadas al libro de Esther, Sabiduría de Salomón, otro libro eclesiástico, en paréntesis, Sabiduría de Densidad, Baruch con la carta de Jeremías, el Cántico de los 3 jóvenes santos, Susana, agregado al libro de Daniel, Bel y el dragón,
la oración de Manasés y primera y segunda de Macabeos. Para algunos, primera y segunda de Macabeos, la importancia que tienen es desde el punto de vista histórico, porque nos da a conocer cuál era la situación histórica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tiene su valor, pero no un libro inspirado para formar parte del canon. Ninguno de los escritores sostiene la inspiración de sus obras, no como Pablo, Pedro, que ellos dicen escribir como apóstoles, como inspirados por Dios. Nunca son citados por otros libros del Nuevo Testamento. Si bien, esto es lo que les digo, si bien algunos de los libros apócrifos tienen cierto valor histórico y espiritual, gran parte de ellos contienen errores de hecho y enseñan doctrinas y principios éticos contrarios a la escritura inspirada. No existe evidencia de que los judíos de Palestina los consideraron libros sagrados. Entonces, fíjense, el hecho de que los judíos no los tienen como escrituras inspiradas, ya eso es un gran avance. Bueno, esto en cuanto a los objetivos 1, 2 y 3, le dije íbamos a ver hoy. Ahora, permítanme compartir por acá. A ver. Disculpen mis hermanos, mientras ubico acá. Sí. Quería compartir con ustedes esta lámina rapidito, más o menos cómo se conformó las escrituras, tal como nosotros las tenemos. La fascinante historia del libro de los libros. ...40 autores o agiógrafos, que fueron los escritores originales. Debo advertir, seguramente ustedes lo saben, pero es mi deber repetirlo. No existe ningún original del Antiguo o del Nuevo Testamento. Todo lo que se han descubierto y se conserva son manuscritos, copias
de los originales. Los originales se desaparecieron. Por eso es que en algunas Biblias y en algunas versiones de la Biblia, de repente hay palabras, si que usted, vamos a poner, si comparamos Nueva Versión Internacional o Reina Valera Revisada, la Biblia de las Américas, etcétera. Si se compara con la Reina Valera del 60, hay algunos versículos que tienen variantes. Entonces, hay una referencia que dice, hace referencia a, no, en el manuscrito más antiguos, ¿aparece o no aparece tal expresión? Es decir, porque en la medida que se han descubierto, hay una de las historias más famosas, la de los famosos rollos del Mal Muerto, libros que se encontraron, copias antiguas de los libros originales. Entonces, los estudiosos, los eruditos, a la hora de determinar una expresión, le dan más valor a los manuscritos más antiguos que se han descubierto. De allí es que aparecen esas variantes en las escrituras entre una versión y otra. Pero las copias que hay son más que suficientes para confiar en las escrituras. Si hay una variación entre un manuscrito y otro, son mínimos, o más bien, no afectan los dogmas, las doctrinas fundamentales. Voy a poner un ejemplo que es una de las cosas más tremendas para algunos. Hay versiones de la Biblia que, por ejemplo, el versículo que dice y el cambio de da reloj. testimonio 20, 40, 60, 80, 100, 110. Gracias, Ok. Hay versiones que dicen ese texto no aparece en los manuscritos más antiguos. Ahora, si se quita ese versículo que dice 3 son los que dan testimonio en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se cae la doctrina de la Trinidad. Por supuesto que no, porque el dogma trinitario, cuidado que alguien por allí tiene el micrófono abierto, por favor, ciérrelo, que hace interferencia, por favor, gracias. Ok, recapitulando. Sí, el texto que dice 3 son los que dan testimonio en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, realmente no aparece en los manuscritos más antiguos que han sido descubiertos. Y por eso alguna versión de la Biblia podría quitarlo, haciendo la observación en una referencia. Eso no tumba la doctrina de la Trinidad, porque el dogma trinitario no está basado en ese solo versículo, está basado en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Me estoy refiriendo a Primera de Juan 5:7. Otro texto que a veces causa incomodidad es el Padre Nuestro, que a veces decimos, no, que nosotros tenemos el Padre Nuestro completo y la religión común no lo tiene. Vamos a decir, la católica no lo tiene. Pero resulta que estudios que se han hecho, el final del Padre Nuestro no aparece en algunos manuscritos. Pero entonces yo digo, si el Padre Nuestro no estuviese esta frase final, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, como sostienen algunos, eso nos tumba mi doctrina, en la que yo he creído, de alabar, de adorar a Dios, porque imagínense nada más los salmos, todo eso nos repite a alabar a Dios por lo que Dios es, por su grandeza. O sea, estoy citando 2 ejemplos de lo más tremendo, ¿no? En esto de las variaciones entre un texto y otro. Bien, entonces la Biblia fue escrita por más de 40 autores diferentes.
en 3 continentes, en Europa, en África y en Asia. Porque Moisés escribió por allá en Egipto. Pablo escribió desde Europa. Daniel escribió por allá desde Babilonia. 3 continentes diferentes. Como ya dije, más de 40 autores diferentes, de cultura diferente, de oficio diferentes, situaciones diferentes, a través de 16 siglos. Unos eran pescadores, reyes, médicos como Lucas, se dice que era Lucas, profeta, pastor, David. Fariseo, Pablo. Contextos diferentes. Estos son algunos ejemplos. Fue escrita en arameo, casi todo el Antiguo Testamento, en hebreo, casi todo el Antiguo Testamento, arameo, algunas secciones del Antiguo Testamento, en griego, casi todo el Nuevo Testamento. 3 idiomas diferentes. Y al final, si tomamos todos los libros del Antiguo Testamento, todos los libros del Nuevo Testamento, hay una armonización tal que la única conclusión es que hubo una sola mente inspirando todo esto. Aquí puse la Biblia hebrea, que está compuesta por la Torá, o la Biblia hebrea se le da el nombre el Tanakh. La Torá, conocida como el Pentateuco en nuestra Biblia, los Nevi'im, o los profetas, y los Ketubim, los escritos, que allí entran los salmos, todo. Aquí hay un mejor detalle. La ley, todo el Pentateuco. Los profetas anteriores, Josué, jueces, así es donde digo, Samuel, Reyes, que para nosotros todos estos libros son libros históricos, no proféticos. Nosotros digo el pueblo protestante, evangélico. Los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas menores. Estos profetas anteriores se refiere a el reino antes de ser dividido. Profetas posteriores, después, acuérdense que el reinado de Israel se dividió en reino del norte, reino del sur. A eso obedece profetas anteriores y profetas posteriores. Los escritos en la Biblia hebrea o judía, que está compuesta por salmos, los libros que nosotros llamamos poéticos, pero también están allí Esther, que para nosotros es un libro histórico, Daniel, que para nosotros es un libro profético, igual que Esdras y Nehemías, y Crónicas, que para nosotros son libros históricos. Esta es la composición de la Biblia hebrea. Por eso, cuando Jesús, o mejor dicho, cuando Lucas dice que en el diálogo de Jesús, camino a con los 2 profetas que iban, se me fue el nombre. A ver, camino de Maús, que dice, y le demostró por las escrituras la ley, los profetas y los salmos, que decían los escritos o los salmos, porque Salmo es el primer libro y es el libro más amplio. Cierro estas láminas con este dibujo, porque la Biblia que nosotros conocemos como Reina Valera, cuando ella fue publicada inicialmente, en la tapa o en la contratapa, tenía este dibujo, un oso alcanzando un panal de miel.
Por eso pasó a la historia como la Biblia del oso. Y tenía este texto que nosotros creemos, que para nosotros es un dogma. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. A ver, ¿qué les parece? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿Alguna idea que alguien pueda compartir con lo que hemos visto en esta tarde? Mirna, dígame. Ujú. Bueno, quería compartir un versículo cuando descubrí este versículo que en una de las clases, de muchas clases que hemos compartido en la congregación, Deuteronomio 29:29. Para mí fue de verdad que una bendición. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Wow, eso para mí fue bastante revelador y completo. Llenó de verdad mi alma. Gracias, quería compartirlo con usted. Gracias, mi hermano. Y justamente eso corrobora lo que decía de que la voluntad de Dios ha sido revelada aquello que es necesario para nosotros y suficiente para nosotros conocer. Eso es. Lo que no ha sido revelado, eso pertenece a Dios. Exacto. Y Deuteronomio Ajá. 6 al 9. Ok. Es una palabra que yo aprendí desde muchacho, porque este era como el texto lema en la escuela dominical, en la iglesia donde asistía con mi familia. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermoso, hermoso. Por supuesto, nosotros no es que vamos a ser como los judíos, con respeto lo digo, porque ellos literalmente ellos practican eso, de tenerlo escrito y bueno. Pero ahora, por el Espíritu Santo que habita en los creyentes, las profecías de Isaías, de Jeremías, es que esas palabras que Dios le decía estarán contigo, estarán como frontales entre tus ojos, estarán en tus manos, estarán escritas por todos lados. Porque claro, fue la manera que Dios usó, porque es una época muy distinta a la que nosotros estamos viviendo, históricamente, socialmente y espiritualmente. Pero Dios prometió a través de los profetas. Yo creo que a Fanny le pasó eso. Hay alguien que tienes. Ella regañó a los muchachos también porque no estudiaban. Es impresionante, profe. Disculpe tantas interrupciones de parte de esas personas que quizás no han escuchado los mensajes que usted ha dado. Disculpe. Bueno. Me hacen sentir pena ajena. Disculpe, pero no me. Sí, lo que le quería también compartir es que Deuteronomio 29:29, lo que yo me quedé tranquila porque uno siempre anda como que quiere indagar más allá y más allá y más allá. Cuando escuché que las cosas secretas pertenecen a Jehová, uno siente una paz así como, bueno, o sea que hay mucho más que vamos a conocer cuando quizás lleguemos a la presencia de nuestro Señor. Amén. ¿Verdad? Mi hermana Raquel y luego Yoliver. Hermana Raquel levantó su mano, diga. Buenas tardes, profe. Escuchándolo, ¿no? Sí, le escucho. Sí.
recordaba, tengo la oportunidad, mi familia es testigo de Jehová Ajá. y es como una religión oficial, ¿no? En la familia. Y desde muy pequeña tenía la oportunidad de ir al salón de los testigos y leía la Biblia de los testigos, ¿no? Luego, ya cuando fui creciendo, me tomé la decisión de leer un poco la Biblia católica también, ¿no? Y siempre había como esas luchas entre quienes eran testigos que me decían que la Biblia católica no era una Biblia inspirada por Dios, que la Biblia real era la que ellos tenían. Entonces, claro, como ve, me he paseado un poco en estas escrituras, escuchando algunos decir que no son inspiradas por Dios porque simplemente la tienen religiones distintas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahora que lo escucho, ¿no? Y que aquí ahora en la iglesia pues tengo la oportunidad de estar allí en la YEPLA cerca de hace 10 años aproximadamente, cosa que doy gloria a Dios, ¿no? Por haberme llegado hasta allí. Veo como Dios sencillamente no es un tema de que yo tengo la escritura verdadera, sino que la palabra de Dios, en primer lugar, me permite cambio de vida. mm, Fue inspirada por Dios a través de aquellos hombres y mujeres que, que, que nos escribieron, ¿no? Y que ciertamente la palabra de Dios no solamente es para que yo la memorice o yo la lea, ¿no? Sino que tiene un poder extraordinario, porque a través de la palabra nosotros podemos vencer al enemigo, ¿no? Que no solamente yo lo escuchaba y reflexionaba y decía, no es solamente ir a un servicio, no es solamente escuchar una clase tal vez, sino que uno puede usar textos bíblicos incluso para dar respuesta a determinados ataques que uno pueda tener en la vida diaria, ¿no? Y cómo el poder de Dios que se puede manifestar y cómo el enemigo puede ser derrotado a través de un mensaje textual de la palabra. Entonces me Amén. llamaba, Así es. yo siempre cuestionaba, y me disculpa usted que me extienda, ¿no? Pues yo decía, pero ¿y por qué los evangélicos se aprenden la Biblia de pie a cabeza? Antes lo decía así, ¿no? Pero escuchándolo me doy cuenta que tiene mucho poder textualizar y saber dónde dicen las cosas, las palabras, porque de alguna manera es una manera de uno protegerse de los ataques y las tentaciones que uno pueda tener en el día a día. Entonces me gustó mucho su clase, de verdad, y me hizo reflexionar mucho. Amén. Gracias. Así es. Y si es la palabra de Dios, y como el mismo Jesús, refutando a Satanás, le dice, mire, yo no voy a convertir esas piedras en pan, como se hubiera dicho, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces sí, mientras más palabras de Dios tengamos, conozcamos, estamos conociendo más a Dios. Y por lo tanto vamos a amarle más, vamos a ser más bendecidos y vamos a derrotar la tentación. Jolivet, tiene tu mano alzada. Buenas tardes, saludos a todos. Buenas tardes. Profe, simplemente un comentario. Bueno, usted decía que los judíos, la Torá, para Ajá. ellos, la Torá, para nosotros el Antiguo Testamento, pero tuve la oportunidad de ver un judío por YouTube tratando como que no me acuerdo la palabra ahorita, bueno, de interpelar, de hablar con un cristiano y una de las razones por las cuales ellos no creen que Jesús era el Mesías, que Jesús fue el que vino, que salió de allí de ellos, es porque para ellos parte de ese mismo Antiguo Testamento, o sea, algunas palabras, según ellos, en la de nosotros están incorrectas, están malas. Entonces, por ejemplo, él citaba libros, versículos. En el libro de Daniel, tal palabra no significa eso, por eso ellos dicen que tal cosa y tal cosa y tal cosa.
Y yo me quedaba así aterrada, yo, Dios mío, no, no lo voy a escuchar más porque me va a confundir. Entonces, ellos dicen que, bueno, o sea, que nosotros creemos que Jesús es el Mesías porque nuestra Biblia está mal interpretada, está mal, porque ellos la tienen ¿cómo es? En hebreo y el otro idioma, eh, arameo y todo eso. Entonces, para ellos estamos errados es porque nos dieron una Biblia mal interpretada, algunas palabras mal interpretadas. Entonces, no es que o sea, para algunos judíos no es tan igual la Torá a nuestro Antiguo Testamento, pero yo decía, entonces, los que sí creen, los judíos mesiánicos que sí creen en Jesús, entonces sí entienden la Biblia como la entendemos nosotros los cristianos. No sé si has podido ver algo de eso. Bueno, Yo está decía, bueno, claro. con razón, ellos no creen y son, Dios mío, yo, bastante enfáticos. Yo decía, con razón no creen en Jesús porque según ellos toda la Biblia está mal escrita, está mal interpretada. No es así, no es así, no es así. Bueno, lo que no compagina allí es que, o sea, ellos no creen en Jesús, no tiene que ver con la Biblia protestante o Biblia católica, porque estamos hablando de un hecho histórico. Jesús anduvo en Palestina y allí no creyeron. No, en ese momento es verdad que la escritura que inclusive manejó Jesús fue lo que se conoce como la Septuaginta, que es la Biblia, el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento traducido al griego de la época. Entonces, lo que indica que esta persona está un poco, bueno, no alcanzó. Porque ¿qué tiene que ver que ellos no crean en Jesús, que tengamos la Biblia? Estamos hablando, claro, estoy hablando de los judíos en sentido histórico, cuando a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, hermanos, no es necesario que nosotros conozcamos hebreo y griego antiguos para conocer las escrituras. Hay quienes lo han hecho por nosotros. Hay comentarios muy buenos escritos por teólogos, por gente erudita, muy respetable, que manejan la lengua bíblica. Yo he dado mis pininos, yo vi el griego básico del Seminario Evangélico de Caracas, hasta griego intermedio, no he seguido, tengo que retomarlo. Y algunos ejercicios que se hicieron allí con el griego que se acepta en la actualidad, por supuesto, estoy muy lejos de unos pininos. Entonces, y es algo muy hermoso y no hay contradicción en la Biblia que nosotros manejamos. Ahora, también mencionaste algo de judío mesiánico, eso es otra cosa. Es otra cosa, no puedo hacer comentarios sobre ello. El Antiguo Testamento nuestro es la Biblia, la Tanaj, la Biblia hebrea, judía. El Pentateuco nuestro, lo que nosotros llamamos Pentateuco, que son los 5 libros de la ley, es lo que ellos tienen como la Torá. Pero a la vez los judíos tienen una serie de comentarios, de interpretación del Antiguo Testamento o de su Biblia hebrea, de la ley y todo ello, que es lo que se conoce como, que me fue la palabra, pues la Torá es la ley, el Talmud. El Talmud son interpretaciones rabínicas. Y eso encaja con lo que Jesús decía, que se dejan llevar por las tradiciones de los ancianos. Y en el Talmud, yo no he leído el Talmud, pero hay gente seria en la que creemos, profesores de la palabra, teólogos, etcétera. Entonces, si hay ciertos personajes que aparecen en el Talmud que se ha identificado como el Jesús histórico y habla muy mal de Jesús, ya en ese entonces. Yo creo que el Espíritu Santo es el que puede tocar el corazón de un judío, porque para un judío ser salvo
tiene que aceptar a Cristo como cualquiera que no sea judío. A ver, alguien había levantado la mano, disculpe, pero la volvió a bajar, no sé quién era. No sé si iba a intervenir para decir algo. Marlene. Hermana Marlene, diga. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Interesante la clase, profesor. Interesante las intervenciones. Como usted dijo la semana pasada, denso, pero necesario para nuestra edificación y para caminar en estos caminos del Señor. Bueno, quería agregar algo a todo lo que me he ido diciendo, que bueno, esa autorrevelación del Señor, como se nos ha mostrado el Señor desde los siglos, también nos permite conocer la voluntad de Dios y el propósito de nuestras vidas. La hermana decía bueno, que los evangélicos se aprenden la palabra, ¿no? Y es que lo que transforma los corazones es la palabra. No es nuestras palabras, decirlo con nuestras palabras y las vivencias nuestras, sino la palabra de Dios, ¿no? También quería agregar que Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, ¿me escuchan? Sí, sí. Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, en ese momento de sufrimiento, oró por todos nosotros, ¿verdad? Oró por sus discípulos y oró por nosotros. Y él dice en Juan 17:8, dice, orándole Padre, dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que sí salí de ti y han creído que tú me enviaste. La primera vez que leí ese capítulo, yo me impacté de que Jesús, en su sufrimiento, porque Jesús, él tenía, usted dijo que era 100% Dios y 100% hombre, pues así es. Y Jesús podía ver las cosas antes de tiempo, porque como le dijo a Natanael, cuando estaba debajo de la higuera yo te vi. Y Jesús, yo siempre digo que lo que sufrió en la cruz lo sufrió 2 veces, cuando ya lo había visto y cuando lo sufrió, pues. Además, él mismo es Dios, por lo tanto sabía lo que venía. Y él se tomó ese tiempo para dejarnos esto, ¿verdad? Que sí es verdadero, que su palabra es verdadera, que su palabra es verdad. Y oró por nosotros, que él dijo, y oro por aquellos que van a recibir la palabra a través de los discípulos. Entonces, el Señor oró por nosotros. Otra de las cosas que quería decir es que leí por allí que en un libro de MacArthur, que el canon se cerró y pues el que le quiera agregar otras cosas, pues el canon ya está cerrado. Así es. Como usted dijo, cuando se descubren por ahí algunos manuscritos, algunos capítulos, es como dijo un hermano una vez, que cada vez que se descubre algo y entre más lejano es en el tiempo, para nosotros se acerca más a la verdad, ¿no? Porque entre más viejo, pues, entonces salen Biblias con más, tratando de ajustar más a lo que sucedió, a la historia, y una historia que es verdadera, y que bueno, la palabra de Dios está allí. Eso es la palabra de Dios, que nos permite conocerlo a Él, conocer sus atributos, sus características. Y Amén. sí, así es. Recordemos que los escribas
la gente que se dedicaba a pasar, a escribir los papiros y toda la información de aquella época, pues también cometían errores como uno, ¿no? Y, y cuando se volvían a pasar, y cada vez que se vuelve a pasar, pues puede ser que por ahí hayan errores, que se cometan errores, ¿no? En tal caso, esos son los errores que pudieran haber ahí, creo yo, ¿no? Usted me corregirá. Los errores que precisamente de traducción, los errores porque son papiros y se vuelven a pasar y han vuelto a pasar y bueno, nada, se van cometiendo pequeños errores. Pero definitivamente la palabra de Dios es infalible y la palabra de Dios cambia vidas, ¿no? Y nosotros somos testimonios vivos de que eso es así. Eso quería agregar. Un abrazo. Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermana Marlene. Así es. Y quería citar hace rato Jeremías 31, la famosísima profecía del nuevo pacto. Dice en 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Está hablando de la restauración, prácticamente la restauración de todas las cosas. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, ya no es sin contradecir la ley, porque es palabra de Dios lo que dice Deuteronomio, que escribirás esto y lo tendrás como un frontal en tus ojos y en tus manos. No es necesario tener los textos adheridos o tatuarme los versículos. El Espíritu Santo escribe la palabra de Dios en nuestros corazones. Eso ocurre en la medida que nosotros leamos las Escrituras, meditemos en ellas. Y lo digo a manera de testimonio. Hace unos años yo me propuse, fue impactado por el libro de la carta a los Efesios. Y allí tal riqueza de enseñanzas de allí para la vida cristiana, que me propuse aprender la epístola de memoria. Y mis muchachos estaban, el mayor todavía era adolescente, y los otros más pequeños, por supuesto. Y les prometí en aquella época regalarle a cada uno un magnum si se aprendía el libro de los Efesios. Eso fue un reto que me hice. Y para que el reto fuera exacto, yo mismo me tenía que aprender la epístola. Y a veces, mire, yo a veces me dirigía, iba en el metro y yo iba en mi mente. Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús. No sé si ahorita puedo recitarlo de memoria, pero me lo fui aprendiendo. Pero no es por el hecho de aprendérselo, sino porque allí tú ves la gracia de Dios revelada a tu corazón, a tu vida. Y eso te ayuda a crecer. A veces cuando vas, claro, de muchacho, a veces, oye, si iba tarde de la noche, porque me quedaba más de la cuenta, de casa de algún hermano, en alguna actividad, en una broma, a veces yo iba más por miedo que por otra cosa, el que habita el abrigo era altísimo. Y ese tipo de cosas, ¿no? De la época cuando la gente, no sé si todavía hay quienes lo hacen, los hermanos que dejaban la Biblia abierta en el Salmo 91 para espantar cualquier cosa. Eso no, ese no es el uso de las Escrituras. Es que quede escrita en nuestros corazones y que transforme nuestras vidas. Que haya un cambio. Por eso es que la palabra de Dios también se compara con el agua, porque nos limpia. Como cuando Jesús en Juan 13, no me limpiarás. Claro, si no te limpia no tendrás parte conmigo, le dice Jesús a Pedro. Y después les dice al final, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, no solo la lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119, pero también hay un versículo, no sé si es el 105, que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. La palabra, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero la palabra de Dios
hace esa limpieza continua, continuamente. En la medida que nosotros nos metemos en ella, como el espejo, vamos descubriendo, el Espíritu Santo trata con nosotros, así como querían, mira, fíjate lo que dice ahí, y vamos siendo transformados por esa palabra. Y nos podemos apropiar, dice el apóstol Pedro en su carta, en la medida que vamos conociendo, entonces vamos apropiándonos más de la naturaleza divina, de las promesas, vamos creciendo en el Señor. No permitamos que, como dice Pablo a los Corintios, ya debían ser maestros y tengo otra vez que darles a beber leche. No, vamos aumentando la dosis, la ración, porque ya estamos creciditos, ¿no? Y no es cuestión de años en el Evangelio, es cuestión de caminar en fe. Entonces, apropiémonos de esa palabra. El día miércoles vamos a tener nuestro conversatorio. Es lo siguiente. Yo voy a proponer tres situaciones en torno a la cual va a girar, vamos a conversar. No es que van a hacer un análisis de cada situación, no. Esas situaciones son como, no sé si leitmotiv, o sea, vamos a partir de esas tres situaciones, pero viéndola en conjunto. No es que vamos a analizar las situaciones. Es si se quiere a manera bueno, vamos a romper el hielo, empezamos con esto, piensen un poquito en estas tres situaciones y den su opinión. No analizando cada situación, no, sino viendo el punto de vista del planteamiento que yo les voy a hacer. Es una conversación, no es una tarea, es una conversación que la dinámica nos va a permitir apropiarnos de la enseñanza, de ese conversatorio. Entonces, por eso no les voy a dar el tema ahora, porque no tendría sentido, ¿no? Es como que yo le diga a alguno de ustedes, mira, oye, tengo que conversar contigo. Ah, ¿sobre qué? No, pero digo, yo te llamo, porque decirte de que vamos a conversar e iniciar la conversación ahora, y al menos el momento X. Entonces, el miércoles, Dios mediante, vamos a tener nuestro conversatorio. La experiencia me dice que va a ser algo muy enriquecedor para nuestra fe. Entonces, prepárense con eso. Entonces, una vez que tengamos nuestro conversatorio, entonces el sábado cada quien va a poner una síntesis muy breve en base a lo que conversamos. ¿A qué hora? Me preguntan. El conversatorio va a ser por WhatsApp. Yo voy a enviar un mensaje a WhatsApp. Amor, usted no, si puede contestar al momento, chévere. Pero la dinámica va a marcar. Ahora sí. Ahora sí se está grabando. Ok. Disculpen. Esta es la manera. Alguien una vez sugirió Google Meet, pero Google Meet graba es la versión que es paga, la versión premium, pero la versión básica no permite grabar la reunión, según lo que estuvimos viendo. Y Zoom sí permite grabar, pero hasta 40 minutos, algo así. Por eso es la interferencia, pero gracias a Dios, ustedes están ya, oye, profesionalizados. Ustedes entran hasta primero que yo. Bueno, yo no soy muy ducho en esto de la tecnología y bueno, cada día voy tratando de adaptarme más. Bien, el conversatorio. Yo voy a iniciar el conversatorio. Por supuesto, como en cualquier reunión, esto va a tener sus pautas. Las pautas ya están marcadas. Entonces, yo le voy a notificar a ustedes, mira, estas son las reglas de la conversatorio. Algunos escriben, otros envían mensajes de audio, lo que sea más práctico y más dinámico para ustedes.
Y cómo va a ir la conversación, eso lo marca la misma dinámica, ¿no? Entonces yo digo, bueno, estas son las pautas que vamos a seguir y este es el tema. Entonces yo les envío pauta y tema. Para iniciar la conversación, yo les voy a poner 3 ejemplos, pero son solo eso, ejemplos de situaciones de la vida. Entonces, la idea no es hacer un análisis de cada situación, no. Las 3 en conjunto nos van a decir en qué consiste esa situación o qué respuesta puede haber ante tal situación. Y esa va a ser nuestra conversación. Terminó el conversatorio, yo voy a estar interviniendo, ¿no? En la conversación, o sea, yo voy a ir recogiendo como que las ideas principales y para poner entusiasmo en la cosa y voy a ir compartiendo con ustedes. Pero ustedes serán libres para lo que van a exponer sobre ese tema. Luego, el sábado, se toman un momentico, 5 minutos, a lo sumo 10 minutos, y estoy exagerando, 5 minutos para hacer una síntesis. Puede ser en una hoja en blanco y ya, una síntesis en base a su experiencia. Ahora, si usted amaneció inspirado y quiere escribir más, ya es cuenta suya. Pero yo lo que le estoy pidiendo es una síntesis en resumen de lo que hemos conversado, de su experiencia, lo que quedó con usted y que considera que vale la pena transmitir. Entonces, 5 minutos para escribir eso y 5 minutos para entrar en Classroom y entregar ese resumen. No van a investigar, no van a buscar diccionarios, no van a buscar página web. Y mire, eso está sencillito. Lo que se necesita es que tengan la disposición para conversar entre todos. Gracias a Dios que a través de la clase participativa, creo que ya está roto el hielo y cada quien se ha presentado cuando iniciamos eso de la presentación de cada uno. Entonces, bueno, lo demás, y quiera el Señor que este conversatorio sirva para edificación, para fortalecimiento, para aprendizaje de cada uno de nosotros. Porque como le he dicho en alguna ocasión, yo mismo estoy siendo edificado. Yo mismo estoy aprendiendo con ustedes, entre todos, porque somos cuerpo de Cristo, somos comunidad de fe, somos hermanos que nos estamos edificando unos con otros. Bueno, eso es todo. 1 o 2 preguntas máximo para dar por concluida la sesión de hoy. Si hay preguntas. Si no, hago la oración. ¿Estamos contentos? Profe, pero alguien me escribe. Profe, pero. Ok. Fíjense, normalmente yo envío el mensaje, normalmente 10:30, 11 de la mañana, porque estamos hablando de conversar en WhatsApp, en el grupo WhatsApp. Pero puedo mandarlo antes. Pero normalmente yo mando, no sé, eso no es. Eso es el miércoles, estoy diciendo. Normalmente yo he mandado el mensaje para este conversatorio entre 10 11 de la mañana. Entra ahí porque considerando que algunos a lo mejor pueden intervenir al mediodía, pero va a estar abierto. La dinámica la marcan ustedes. ¿Sí? La dinámica la mandan ustedes. O sea, no quiere decir que a la 1 todos tienen, pero es como cualquier grupo WhatsApp en la universidad, haciendo tareas, ¿saben? Entonces, por eso estoy diciendo, yo lo mando a las 11 porque a lo mejor no todos pueden en la mañana, no lo voy a mandar a las 7, 8 de la mañana, cuando yo supongo que la mayoría está iniciando su actividad. Pero entonces estén pendientes, pues, amor al mediodía, amor a
a la 1, a las 2, si usted no puede, pero a partir de las 11. Está bien, está bien. El que no puede, sino a las 8 de la noche, o a las 3 de la tarde, o a las 5, a la 1. La idea es, claro, somos un grupo pequeño relativamente, pero la idea es que sí va a estar abierto toda la tarde. A ver. Ok, ¿les parece? Bueno, no lo puedo llevar, a ver, no lo puedo llevar en la noche, yo voy a estar pendiente de ello, por supuesto. Yo soy una especie de anfitrión. En la noche, el miércoles, yo estoy comprometido, pero igualmente voy a estar pendiente. Ok, la idea es un conversatorio abierto, por eso mismo, porque no vamos a estar todo a la 1, vamos a estar todas las 3, o vamos, ¿sabes? Yo pudiera arrancar en la mañana, pero la experiencia me dice que en la mañana la mayoría no puede. Entonces, por eso digo, por lo que estoy diciendo, estoy viendo que la mayoría se inclina hasta la tarde, entonces yo puedo mandar a partir del mediodía los mensajes. O sea, yo digo que enviar los mensajes porque estoy diciendo que voy a mandar pautas y voy a mandar unos casos. Usted puede leer y no necesariamente entrar en la conversación en ese momento. Pero es para que tenga clara, lean las pautas y piensen un poquito, reflexionen un poquito, porque no es que yo mando el mensaje y enseguida me conteste. Es posible que tengan que analizarlo y buscarle la lógica. No es nada del otro mundo, no con esto, por favor, no es nada del otro mundo. Ustedes, déjense llevar. Déjense llevar. Profesor, Ajá, díganme. entonces, en síntesis, comprendo lo siguiente. Usted va a mandar por nuestro chat, por el chat de doctrina, ¿verdad? Va a Ajá. pasar una información sobre una actividad que vamos a hacer, que es escuchar una serie de situaciones y tener nuestras opiniones, por supuesto, irlas guardando de acuerdo a las opiniones y al conversatorio que se va presentando a lo largo del día miércoles 5. Es eso, y luego el sábado voy a presentar un resumen de lo que sucedió el miércoles. Eso es lo que entiendo. A lo largo del miércoles. Por eso digo, parece que a mí me parece una hora propicia, y cuando lo hemos hecho antes del mediodía. De modo que algunos a lo mejor pueden al mediodía, pero otros no. Y en la medida que usted vaya leyendo lo que escribió fulano, lo que escribió sutano, oye, seguramente eso le va a dar más ideas. Exacto. Porque Exacto, en la medida es un conversatorio, no es que yo digo ABC y no intervengo más, no, es un conversatorio. Exacto, entiendo que en la medida que van apareciendo las diferentes opiniones, pues nosotros vamos a ir haciendo la conversación con usted y con los demás compañeros. Eso es lo que entiendo, como conversatorio es como si fuese una lluvia de ideas, pero es más que una lluvia de ideas, porque la idea es como que empezáramos a hablar. Usted nos dice una historia de alguien o un chisme, entonces nosotros vamos a opinar todos, ¿qué pasó y esto? Pero esto va a ser un tema de estudio. Eso es todo. El sábado se presenta el resumen de lo que se hizo ese día miércoles. Así lo y yo voy a estar interviniendo, es como para captar las ideas principales de cada uno de ustedes. Mi trabajo no es corregir, porque ahí no hay nada que corregir. Estamos hablando de opiniones y cada quien va a hablar según sus convicciones, según su experiencia, y bueno, lo que el Señor le ha ido dando en su vida de fe. ¿Sí? Entonces, bueno, si ya todo está dicho. Amén. Entendido. Amén. Entonces, permítame hacer una oración para cerrar, no sin antes decirle que estoy muy contento de verdad con este grupo y les animo a, bueno, a seguir adelante en el nombre del Señor. Por ahí me pasaron un videíto, una hermana mía, de un teólogo, un erudito, un hombre, bueno, que eso sí es saber Biblia, escritura, y él cuenta su historia. Es un hombre que ya pasa de los 80,
fue pastor durante 40 años en Galicia. Es un hombre que ha escrito muchísimos libros de teología. Yo tengo uno que otro comentario bíblico que he bajado por ahí de internet, que he tenido la ocasión, comentarios de la Biblia, y me gusta mucho su forma de cómo escribe. Es un hombre que maneja los idiomas bíblicos, un teólogo. Y me enriquece mucho la sabiduría que el Señor le ha dado a este hombre. Y no es que conozca todos sus escritos, por favor, no. Pero cuando he tenido necesidad de consultar algún comentario, es uno de los que he consultado, los pocos que tengo. Y para hacer la historia corta, él se entregó al Señor a los 6 años. Él dice que es de una quinta generación de creyentes, que en España, una quinta generación de creyentes, eso es bastante. No como en otros países, Estados Unidos, por ejemplo, que se identifica protestante. Él fue cristiano en la época de Franco, donde ya empezaba a haber alguna libertad, pero la iglesia católica dominaba. Lo cierto es que él llegó a conocer a un teólogo, un hombre que era consultor del Vaticano, manejaba los idiomas bíblicos, manejaba la Biblia, un teólogo con toda la de la ley, pero conoció al Señor Jesucristo y ya no fue más católico, sino evangélico. Entonces, cuenta este hermano que este hombre le pasó un poquito como a Pablo, que entonces los católicos no lo querían al principio y los evangélicos estaban mosca, oye. Bueno, resulta que ese hombre, una eminencia, el que fue pastor y todo eso, joven, lo escucha por primera vez y wow, él se quedó admirado de cómo este teólogo hablaba cosas tan profundas de la Biblia, de manera que cualquiera lo podía entender. Y él quiso aprender de este teólogo. Y él logró en su iglesia, en su grupo, contactarlo y proponerle para que él fuera a enseñar en un seminario allá en Galicia. Y este teólogo le dice, bueno, pero ustedes quieren continuar con la escuelita bíblica que tienen o quieren un seminario teológico de verdad. No, queremos un seminario. Estoy tratando de resumir la cuestión. Al principio, en el primer año, se inscribieron 130, creo que fue. Para el segundo año, habían 50. Para el tercer año, habían 30. Para el cuarto año, el hermano que cuenta la historia quedaba él solo y él pensaba que el teólogo no iba a continuar. Y el teólogo le dice, no, si hay uno solo yo, continúo. Lo único es que no voy a tener esta planta de profesores aquí por un solo alumno. Entonces yo voy a hablar con los profesores para que ellos cada uno regrese a su provincia, a su estado, y yo asumo la tarea de enseñar cuarto y quinto año del seminario todas las materias. Por ese solo. Lo que quiero destacar es cuando realmente hay hambre de saber y de conocer la palabra de Dios. Aquí, yo no, bueno, no sé pues, si alguno de ustedes pueda llegar a ser teólogo con los años. Yo no creo particularmente que yo llegue, pero el asunto es que lo más que podamos agarrar del Señor nos dé, con eso que nos dé, vamos a trabajar. Yo lo ilustraba así. Cuando el profeta le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Una vasija. Si una vasija es lo que tenemos en cuanto a conocimiento, la oportunidad de aprender, vamos a aprovecharla. Y que esa vasija se llene de aceite y eso va a permitir que nosotros podamos mantenernos en la fe y en el conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Discúlpenme que creo que me enojé con la historia, quería resumirla, pero bueno, espero que capten la esencia de esto. Voy a orar. ¿Cómo se llama el pastor? Dígame. ¿Cómo se llama Ah, el pastor? ok, muy interesante. Este escritor, Manuel Pérez Millos, creo que es el teólogo.
Manuel Sí, Pérez Millo. Millos. Sí, Y, sí. de Ajá. quien él aprendió fue un teólogo del siglo pasado, Francisco La Cueva. Ajá. Entonces, Profe, entonces vamos a orar. profe, usted podría compartir el video que le pasaron, Ah, bueno, cómo no, está bien. por favor. Sí, Y sí, disculpe sí. la molestia, el No, abuso. no, ninguna molestia. Es Ok, testimonio. le Testimonio. agradecería. Sí, está bien. Los estudios de él están en BBN, en el seminario de BBN. Sí, es Sí, correcto, es sí, correcto. sí. Pero esas son, ustedes saben, esas son pildoritas, porque, y hay que aprovecharlas, pues. No lo estoy diciendo de forma de, no, todo lo contrario. Oye, lo que se puede agarrar de ese hombre hay que agarrarlo, porque eso es mucho lo que tiene para dar. Entonces, lo que podamos ir agarrando, hay que agarrar. Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te adoramos y te alabamos. Gracias por esta tarde preciosa, Señor, en que hemos podido compartir de tu palabra. Ayúdanos, que nosotros también podamos decir como el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias, Señor, por mis hermanos, mis hermanas, que juntamente conmigo estamos para recibir tu palabra y para estudiar la doctrina. Señor, ninguno somos teólogos, pero queremos ser discípulos fieles para aprender cada día lo que tú tengas a bien, Señor, darnos. Por encima de todas las cosas, danos humildad y que podamos, Señor, que nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. Danos espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento tuyo para comprender, Señor, la esperanza a la cual tú nos has llamado y conocer y caminar en tu perfecta voluntad. Bendice a cada uno de mis hermanas, mis hermanos. Bendíceles en esta semana. Dale, Señor, tus bendiciones en salud, paz. Ayúdale, Señor, en sus estudios, en sus trabajos, en sus emprendimientos, en sus diversas actividades. Bendice la casa de cada uno, la familia de cada uno, Señor, y ayúdanos a permanecer fieles. Guárdanos de toda tentación, Señor. Líbranos del mal, líbranos del maligno. Gracias, porque en Cristo Jesús somos más que fortalecidos para la gloria de tu nombre. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Nos estamos comunicando. Amén. Bendiciones, Dios les guarde. Amén, amén, amén.